Cápsula de Conociendo la Verdad. Dios no detiene tu proceso hasta que no termina de procesarte. Cuando Dios quiere transformarnos, Él empieza un proceso con nosotros y una vez Dios empieza ese proceso, Él no lo detiene hasta tanto termine de procesarnos. Nuestro Padre Celestial nos procesa por 3 razones. Primero, nos procesa antes de entregarnos una bendición. Y esto es con el propósito de que apreciemos la bendición. Segundo, nos procesa para corregirnos cuando hemos desobedecido. Y esto es porque la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y tercero, Dios nos procesa para que el pueblo tenga temor de Él y lo obedezca. Con el proceso, Dios nos está probando para saber si lo amamos con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. Así es que los que andan en temor de desagradar a Dios y los que por temor a Él no lo desobedecen son los que verdaderamente aman a Dios. Ahora bien, nosotros podemos colaborar con el proceso o estorbar el proceso. Cuando colaboramos con el proceso, el resultado es que cambiamos para bien y logramos sobrevivir durante el proceso. En cambio, cuando estorbamos el proceso, nos incomodamos a nosotros mismos, imposibilitando la transformación que Dios quiere hacer con nosotros. E incluso a veces morimos durante el proceso. De todas formas, sea que estorbemos o colaboremos con el proceso que Dios está haciendo en nosotros, Dios no detendrá el proceso hasta tanto se cumpla el tiempo que Él ha pautado para nuestro proceso. Es necesario ser procesado antes de recibir la bendición. Y así nos ocurre a nosotros. Desde que Dios se tarda un poquito en cumplir su promesa, pensamos que no va a cumplir y que el proceso por el que estamos pasando no va a terminar nunca. Pero no es así. Todo proceso tiene un principio y un fin. Así es que tú que estás pasando por un proceso, no te desesperes. Pues cuando se cumpla el tiempo de tu proceso, vas a recibir tu bendición. Créeme, Dios no tiene mala memoria y no se ha olvidado de la fecha en que terminará tu proceso. Quizás Dios ha extendido un poco más tu proceso, como lo hizo con los descendientes de Abraham, pero lo ha hecho con la mejor de las intenciones. Lo ha hecho para prepararte más, para que estés capacitado para manejar con sabiduría la gran bendición que Él tiene preparada para ti. Es necesario ser procesado cuando desobedecemos para aprender a obedecer. Como consecuencia de la desobediencia de ese pueblo, Jehová decidió castigarlos y le dijo en el versículo 34 del capítulo 14 del libro de Números: ustedes estuvieron en Canaán 40 días examinando esa tierra. Así es que conforme al número de días que estuvieron allá, así lo castigaré. 1 año por cada día. En otras palabras, Jehová dijo: el proceso de ustedes por desobedecerme durará 40 años. Y en el versículo 35 concluyó Jehová diciendo: por haberme desobedecido, por haber desconfiado de mí y por haber creído más en la fuerza de los hombres que en mis fuerzas, voy a permitir que sean consumidos por su propia desobediencia. En otras palabras, morirán en el desierto por estorbar el proceso. Es necesario ser procesado para recibir un escarmiento que nos haga volver a Dios. Dios se vio obligado a procesar, a darle un escarmiento al pueblo de Israel debido a su desobediencia. Ellos se habían apartado de Dios y Dios tenía que hacer algo para traerlos de nuevo a casa. El versículo 11 confirma el tiempo que duraría el proceso del pueblo de Israel. 70 años duraría su proceso. Además, el versículo 11 nos habla del control total que tiene Dios de nuestro proceso. En este versículo quedó establecido a quién Dios había escogido para castigar a su pueblo. Dios había escogido a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, para que le diera un escarmiento al pueblo de Israel. La Biblia misma nos explica en el capítulo 2 de Crónicas, versículo 36, capítulo 36, versículo 21, que Dios tuvo que darle un reposo a la tierra de la maldad del hombre. Dios tuvo que ausentar al hombre de la tierra de Jerusalén para que Jerusalén, en la ausencia del hombre, pudiera descansar de la maldad del hombre y gozarse un merecido reposo.
Pero el versículo 12 del capítulo 25 del libro de Jeremías nos dice que este proceso no iba a durar para siempre y que cuando se cumpliera el tiempo pautado por Dios, lo cual eran 70 años, Dios iba a rescatar a su pueblo y además Dios iba a castigar a los que habían torturado a su pueblo. El mensaje para nosotros es que si hemos estado viviendo en pecado, este proceso por el que estamos pasando es un escarmiento que Dios nos está dando para que volvamos a vivir en la santidad que Él demanda de nosotros. Lo interesante es que sepas que este proceso no será eterno y que tan pronto Dios logre sacarnos del error en el que estamos viviendo, Dios va a concluir el proceso y nos va a devolver la bendición y el gozo que teníamos cuando estábamos en obediencia. Usted puede ver este programa y muchos otros más en nuestro canal de YouTube, Kirsi Polanco. No olvide de suscribirse